Compró una casa dentro de una cueva junto al lago por solo $300, esperando encontrar paz y un nuevo comienzo. Pero las paredes de su nuevo hogar escondían algo que su difunto esposo nunca quiso que ella descubriera. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El camino de montaña se enroscaba hacia arriba como una delgada cinta gris, y cada curva revelaba otro tramo de naturaleza que parecía intacta desde hacía siglos. Elizabeth Carter conducía en silencio, con los dedos aferrados al volante con más fuerza de la necesaria. La pequeña camioneta que había comprado de segunda mano gemía al subir, su viejo motor resonando contra los acantilados como un suspiro. En el asiento del copiloto, su hijo Owen se había quedado dormido, con la mano pequeña apretando el oso de peluche que alguna vez había sido de su padre. Su cabeza descansaba contra la ventana, y cada cierto tiempo el vidrio temblaba con el ritmo del camino, esparciendo la luz del sol sobre su rostro. Elizabeth lo observó un instante cuando la carretera se enderezó. Se veía tan tranquilo, demasiado joven para cargar con las sombras que la rodeaban. Luego volvió la vista hacia las montañas. Las cumbres se alzaban como centinelas oscuros al frente, y en algún punto entre ellas la esperaba el lugar que había elegido. Una propiedad olvidada, vendida por el Estado casi regalada, construida a medias dentro de la piedra misma. No había estado buscando nada. Después de la muerte de Daniel, solo había querido distancia. Del ruido, de la ciudad, de los laboratorios, de las personas que murmuraban condolencias y luego regresaban a sus trabajos. 6 meses atrás, había renunciado al Departamento de Estudios Geofísicos, diciendo que estaba harta del trabajo de campo. Pero no fue el campo lo que la quebró, sino el silencio después, el saber que la última expedición de su esposo no había terminado con un error, sino con algo que no podía explicarse en el lenguaje de los reportes, ni de los códigos de seguridad. Había encontrado el anuncio por casualidad, escondido entre los archivos del departamento. Estructura residencial integrada dentro de una formación rocosa natural. Ubicación: cuenca del lago Callow. Propietario fallecido. Se vende en el estado actual. El nombre del propietario anterior llamó su atención: Dr. Silas Murray, un investigador independiente con quien su esposo había intercambiado correspondencia antes de su último viaje. La conexión parecía insignificante al principio, pero el nombre no dejaba de rondarle la mente. Cuando el Estado puso la propiedad a la venta por $300, lo tomó como una señal. Ahora el camino se estrechaba, obligándola a reducir la velocidad. Un letrero medio cubierto por la maleza decía: acceso privado, no apto para vehículos pesados. Estacionó al borde del sendero y siguió a pie, cargando a Owen cuando se cansaba. El sendero descendía por un corredor de abetos, hasta que, de pronto, el bosque se abrió hacia una hondonada de piedra y agua. El lago Callow se extendía frente a ellos, un óvalo perfecto, enmarcado por paredes de granito que se elevaban hacia el cielo. La superficie era tan quieta que parecía no pertenecer al mundo del viento ni del aire. Por un momento, Elizabeth pensó que era un espejismo, una lente de luz descansando dentro de la tierra. Y allí, tallada en la pared oriental de la cuenca, se alzaba la casa. Desde lejos parecía pequeña, casi como una extensión natural del acantilado. La fachada estaba construida con la misma piedra gris que la montaña, y sus ventanas eran estrechas y profundas, como ojos que observaban desde la oscuridad. La mitad desaparecía dentro de la roca. Sobre la entrada colgaba una placa metálica corroída con una sola palabra: Murray. Owen aplaudió al ver el agua. «Parece de vidrio», murmuró, con la voz rebotando en el eco de las paredes. Elizabeth sonrió débilmente y se agachó a su lado. «Sí», dijo, «es hermoso». Pero la belleza del lugar tenía algo extraño, casi intencional, como si el silencio estuviera guardando algo. Dentro,
El aire olía a polvo y a minerales. El primer salón se abría en un vestíbulo amplio, sostenido por vigas de madera, con un pasillo angosto que se internaba más en la roca. Los muebles estaban cubiertos con sábanas del color de la ceniza. Contra una de las paredes había una vieja mesa de dibujo cubierta de papeles amarillentos y restos oxidados de instrumentos, compases, lentes, un barómetro con el vidrio roto. Elizabeth levantó una esquina de una hoja. Debajo encontró un mapa hecho a mano, líneas concéntricas y marcas como las de sus propias mediciones geológicas. En la parte inferior había una nota escrita con letra precisa. Patrón de resonancia estable. Intervalo de 28 segundos. Las palabras le apretaron el pecho. Ese intervalo, el pulso repetido cada 28 segundos, había aparecido en el último informe de campo de su esposo antes de la explosión. Dobló el mapa con cuidado y lo dejó a un lado. Aún era demasiado pronto para pensar en eso. Se había prometido que esta mudanza no era por investigación, era por paz. Durante las siguientes horas limpió. El polvo flotaba en el aire, suspendido en la luz oblicua como copos de nieve que se negaban a caer. Abrió las ventanas donde pudo, aunque la mayoría daban directamente contra la piedra. Las habitaciones del fondo eran más frías, las paredes húmedas al tacto. En la distancia, el goteo del agua marcaba un ritmo hueco que resonaba por los corredores. Al caer la tarde, la casa parecía un poco más viva. Owen había reclamado un dormitorio pequeño cerca de la entrada, decorándolo con sus juguetes y una manta llena de estrellas. Elizabeth cocinó una comida sencilla en una estufa portátil y se sentó con él en el suelo de madera. La risa del niño llenó las habitaciones vacías, y por un momento ella se permitió creer que el silencio de las montañas era bondad, no indiferencia. Cuando llegó la noche, se quedó de pie en el umbral, mirando el lago. La superficie brillaba tenuemente, aunque no había luna. Bajo el agua se movía una luz débil, lenta y constante, como el aliento de una criatura dormida. Se dijo que era un reflejo, quizás de la lámpara del generador, pero al volver la vista, el generador estaba apagado. Esa noche soñó con un sonido. No era un ruido, exactamente, sino una vibración profunda y paciente que subía desde el suelo hasta sus huesos. En el sueño estaba descalza en la orilla rocosa, frente a un lago que se extendía como un espejo de vidrio negro. Debajo, algo se movía, pulsando al ritmo de su corazón. Cuando despertó, la vibración la había seguido al mundo real. A la mañana siguiente trató de descartarlo como imaginación. Las montañas a veces temblaban. El viento podía hacer vibrar la piedra si encontraba la frecuencia correcta. Pero cuando apoyó la palma sobre la pared, lo sintió. Un leve pulso, constante como un metrónomo. 27 segundos entre cada vibración. Contó. 27. De nuevo. 27. Encontró su viejo equipo de campo entre las cajas que había traído de la ciudad, un pequeño sismógrafo, algunas herramientas de calibración y una libreta. Colocó el sismógrafo en el suelo y lo encendió. La aguja empezó a moverse de inmediato, trazando una serie perfecta de ondas rítmicas. «Probablemente agua subterránea», dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharla. De todos modos, anotó los datos. Era lo que Daniel habría hecho. Más tarde ese día, Owen se acercó a la orilla del lago mientras ella reparaba una tabla suelta en la cocina. Cuando lo llamó, el niño corrió hacia ella, con el rostro pálido. «Mamá», dijo, tirándole de la manga. El agua estaba respirando. Elizabeth rió suavemente para calmarlo, pero las palabras la inquietaron. Esa noche volvió a observar el lago desde la puerta. El resplandor seguía allí, suave, pulsante, casi tierno. Los días pasaron en una calma repetitiva. Limpió las habitaciones una por una. Encontró viejos diarios medio devorados por el moho
y preparó comidas simples para Owen. El generador funcionaba solo a ratos, así que la mayoría de las noches las iluminaban velas, pero el zumbido bajo el suelo nunca se detenía. A veces se volvía más profundo, llenando el aire como la cuerda grave de un violonchelo. Empezó a registrar observaciones, como en los viejos tiempos. Resonancia de baja frecuencia detectada cada 26.8 segundos. Fuente desconocida. Posible cavidad geológica bajo el lago. Subrayó las dos últimas palabras 2 veces. Una noche, mientras el viento rugía entre los acantilados, despertó con un chasquido fuerte, piedra contra piedra. La vibración aumentó una vez, lo suficiente para sacudir las ventanas, y luego se desvaneció. Se levantó, se envolvió con un abrigo y fue al cuarto de Owen. El niño dormía, su pecho subiendo y bajando con calma. Pero sobre su cama, una fina línea de polvo caía desde una grieta en la roca. Elizabeth la tocó. La piedra estaba tibia. Por primera vez en años, sintió renacer el viejo instinto, el hambre del científico por entender. Pero venía mezclado con miedo. Había dejado atrás ese mundo, o eso creía. Ahora la montaña parecía susurrarle que regresara. Por la mañana, el zumbido había vuelto a su ritmo apacible. Preparó el desayuno mirando el lago por la ventana. La luz bajo el agua era visible otra vez, más brillante que antes. Pulsó 3 veces, hizo una pausa y volvió a empezar. Owen señaló con la cuchara. «Está saludando», dijo. Ella sonrió débilmente. Tal vez sí, pero en el fondo, Elizabeth sabía que los lagos no respiraban y que la piedra no vibraba sin razón. Algo debajo de aquella montaña estaba vivo, o recordando. Esa noche, sacó la vieja cámara de campo y registró las vibraciones. Las lecturas eran precisas, constantes, imposiblemente regulares. 27 segundos, una y otra vez. Observó el papel mientras la aguja trazaba su ritmo perfecto. El patrón era casi hermoso. Escribió una sola frase en el margen antes de cerrar su diario por la noche. La montaña está viva. O quiere ser escuchada. El zumbido se había vuelto un compañero, ya no aterrador sino persistente, como si la piedra misma hubiera aceptado su presencia y esperara su respuesta. Elizabeth trató de ignorarlo al principio, convenciéndose de que era solo el flujo natural del agua moviéndose entre las grietas del subsuelo. Pero la regularidad era demasiado exacta, el tiempo demasiado preciso. Cada 27 segundos, una vibración leve recorría la casa como un pulso. Venía de abajo, del corazón mismo de la montaña, y llamaba a algo dentro de ella que había estado dormido desde la muerte de Daniel. Pasó los días siguientes, tomando pequeñas mediciones con el sismógrafo portátil que había instalado en la sala principal. Cada mañana revisaba la tira de papel que producía durante la noche, líneas finas, formando un pulso elegante sobre la superficie. Cuanto más las estudiaba, menos le parecían aleatorias. Los intervalos eran idénticos, la amplitud constante. Era como si un mecanismo gigantesco funcionara bajo el lago, estable y vivo. Owen se adaptó rápido a su nueva vida, como suelen hacerlo los niños. Pasaba las mañanas recogiendo piedritas en la orilla, apilándolas en pequeñas torres y viendo cómo caían al agua. A veces presionaba su oído contra el suelo y reía, diciendo que podía escuchar el tambor dormido. Elizabeth sonreía ante su imaginación, pero la frase la inquietaba más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras barría el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa, el palo de la escoba chocó contra algo metálico incrustado en la pared. El sonido fue hueco, un eco apagado que no pertenecía a la piedra. Se agachó y apartó el polvo con las manos. La superficie debajo era lisa y fría. Un parche de metal cubierto con una delgada capa de cemento. Golpeó otra vez, y el eco se extendió débilmente por el corredor. Esa noche, después de que Owen se durmiera,
Volvió con una lámpara y una de sus herramientas de campo. Con cuidado, fue picando el cemento. Cada golpe revelaba más de la superficie oculta, hasta que apareció la silueta de una puerta. Una puerta de hierro macizo, encajada en la roca. No tenía manija, solo una hendidura circular, donde alguna vez debió haber una cerradura. Encima, casi borradas por el polvo, había palabras grabadas: Aura System. Su pulso se aceleró. Reconocía ese término de los cuadernos de su esposo, aunque nunca había sabido su significado. Se quedó allí un largo rato, respirando el aire frío del pasillo, sintiendo a la vez emoción y miedo. Si Daniel había sabido de este lugar, si había trabajado en lo que fuera ese sistema, quizá la verdad sobre su muerte estaba detrás de esa puerta. Tardó 2 días de trabajo paciente en romper la cerradura. Las bisagras gimieron cuando empujó, liberando una nube de aire viciado con olor a aceite y hierro. Detrás, una escalera angosta descendía a la oscuridad. Dudó, escuchando si había algún sonido, pero solo oyó el goteo distante del agua y la vibración constante bajo sus pies. Bajó despacio, con la lámpara lanzando círculos temblorosos sobre las paredes. Los escalones estaban tallados directamente en la roca, lisos por el tiempo. Al llegar al fondo, el espacio se abrió en una cámara más grande de lo que había imaginado. Mesas a lo largo de las paredes sostenían instrumentos antiguos y cables enrollados. Tubos de vidrio, máquinas oxidadas y gruesos cuadernos estaban esparcidos por el lugar, cubiertos de polvo, pero dispuestos como si alguien hubiera salido con prisa, no con abandono. Al fondo se alzaba una estructura metálica, varillas que sostenían una red de cristales de cuarzo, atravesados por vetas de cobre. Cables los conectaban a un panel lleno de diales y palancas. Era rudimentario, pero elegante, como si hubiera sido construido con ciencia y reverencia al mismo tiempo. Elizabeth colocó la lámpara sobre la mesa más cercana y revisó una pila de papeles. La letra era prolija, meticulosa. Pasó una página y se detuvo. La firma al pie era de Daniel. Su nombre estaba junto a otro: Dr. Silas Murray. Se sentó lentamente, con el papel temblándole entre los dedos. Había ecuaciones, diagramas de campos electromagnéticos y notas sobre amplificación resonante mediante sincronización orgánica. Las leyó una y otra vez. Era imposible, pero las implicaciones eran claras. Su esposo había trabajado con Murray allí mismo, en ese laboratorio oculto, en algo mucho más allá de la geología común. Las últimas páginas se volvían frenéticas, la letra aguda, escrita con urgencia. Una línea resaltaba: el campo responde a la vida. Reconoce la presencia. La montaña escucha. Otra decía: frecuencia de pulso estabilizada en 27 segundos. Posible resonancia sensible. Activación requiere continuidad del operador. Su respiración se cortó. Operador. Esa palabra se repetía una y otra vez, subrayada, a veces seguida de las iniciales de Daniel. Sintió un frío recorrerle la espalda, como si el aliento de la montaña le rozara la piel. Avanzó hacia la estructura de cristales, atraída por su belleza silenciosa. Cuando pasó los dedos sobre la superficie, los cristales emitieron una tenue luz. Una vibración baja llenó la cámara, más profunda que antes, un sonido tan grave que se sentía en los huesos, más que en los oídos. La lámpara parpadeó. «No puede ser», susurró, retrocediendo. La luz se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo la oscuridad y el goteo constante del agua. El resto del día lo pasó leyendo todo lo que encontró. Por lo que pudo deducir, Murray y Daniel habían creído que la montaña contenía un núcleo energético natural, una red de minerales capaz de almacenar y transmitir resonancia magnética. Lo llamaban el corazón, una estructura geológica orgánica que respondía a estímulos como un ser vivo. Pero su investigación había quedado inconclusa.
La última entrada en el diario de Murray databa de la noche anterior a su desaparición. La fuente respondió: señal repitiéndose. Procederemos al amanecer. No había notas posteriores. Esa noche, Elizabeth se acostó sin poder dormir. El aire en la habitación parecía cargado, vibrando con una presencia invisible. Cuando por fin se durmió, soñó que estaba junto al lago bajo un cielo de luces cambiantes. El agua resplandecía desde el fondo, y podía ver formas, anillos de cristales respirando lentamente. En el centro estaba Daniel, extendiendo la mano hacia ella, con el rostro sereno y triste. Sus labios formaban una sola palabra: escucha. Despertó empapada en sudor. El zumbido continuaba, firme como siempre. Owen dormía, pero había dibujado algo en su cuaderno: la imagen del lago con haces de luz que salían de su centro. En el cielo había dos figuras pequeñas tomadas de la mano. Por la mañana, volvió al sótano, impulsada por el miedo y la curiosidad. Conectó uno de los aparatos pequeños, un viejo generador, al marco de cristales, y giró lentamente el dial hasta que la aguja se movió. El zumbido respondió, más profundo, y un resplandor azul se extendió por la red de cuarzo. El sismógrafo en la superficie empezó a marcar con violencia. La vibración aumentaba. Apagó el generador, pero la luz permaneció, latiendo débilmente como un corazón. Al tocar el marco, lo sintió tibio, casi vivo. El ritmo bajo su palma coincidía con su propio pulso. Retrocedió jadeando, y la luz se apagó al instante. La conexión se había roto. Más tarde lo registró todo en su diario, con la precisión de la científica que había sido. Observada correlación directa entre ritmo bioeléctrico humano y frecuencia vibracional de la red cristalina sublítica. Hipótesis: el sistema reacciona a la presencia viva, específicamente a la emoción o la resonancia biológica. Requiere más estudio. Pero debajo de las palabras formales, sus pensamientos eran un caos. ¿Qué clase de sistema podía responder a la emoción humana? ¿Qué tipo de montaña respiraba y escuchaba? Al caer la tarde, el zumbido se intensificó otra vez, extendiéndose por las paredes como un pulso viviente. El lago afuera centelleaba con un resplandor azul pálido, más fuerte que nunca. Elizabeth se acercó al umbral y se quedó sin aliento. Bajo la superficie del agua se distinguía una estructura circular, formada por piedras o cristales dispuestos con precisión matemática. No había estado allí antes, o quizás siempre había estado oculta por la oscuridad. Owen apareció a su lado, abrazando su oso. «Está despertando», susurró. Ella no lo contradijo. No podía. Al día siguiente exploró más profundamente los túneles que salían del laboratorio. Uno, estrecho y en espiral, descendía por la roca. El aire se volvía más frío. Las paredes brillaban con vetas minerales. Después de varios metros, llegó a una cámara donde el suelo se abría en un estanque de agua clara. En su centro se elevaba un anillo de metal incrustado, con los mismos cristales atravesados por cobre. Era una máquina, aunque su diseño parecía más orgánico que mecánico. Los cristales pulsaban suavemente, reflejando la luz de la lámpara en tonos de azul y oro. Se sintió atraída, como si aquello reconociera su presencia. Cuando se inclinó y extendió la mano, el agua comenzó a ondular en círculos concéntricos, perfectamente sincronizados con los latidos de su corazón. Por un instante su cuerpo se sintió liviano, su vista se llenó de luz, y luego el silencio. La vibración se detuvo por completo, reemplazada por una quietud absoluta. «Daniel», susurró, sin proponérselo. Su voz rompió el silencio, y el pulso volvió, más fuerte. Cuando regresó a la casa, el aire afuera estaba cargado de electricidad. El lago brillaba más intenso, reflejando patrones que se movían como respiraciones. La casa resonaba con ellos, crujiendo en un ritmo compartido. Elizabeth abrazó a su hijo esa noche,
sin poder dormir, escuchando el sonido de la montaña viva a su alrededor. Antes del amanecer volvió al laboratorio. Los cristales titilaban al verla, respondiendo antes de que los tocara. En el escritorio encontró una última hoja que no había notado, un fragmento con la letra de Daniel. Ella sabrá cuándo llegue el momento. El corazón recuerda a quienes escuchan. Sus manos temblaron al sostener la nota. No entendía del todo su significado, pero sentía su verdad. Lo que fuera que Murray y Daniel habían despertado, ahora la estaba esperando a ella. A lo lejos, el trueno retumbó entre los picos. Las vibraciones se volvieron más profundas, llenando el aire como la respiración misma de la tierra. La montaña estaba viva, y escuchaba. Elizabeth podía sentirlo ya. Cada pulso no como un eco bajo sus pies, sino como algo que se movía dentro de ella, conectándola con las profundidades invisibles. Esa noche, sentada al borde de la cama con la lámpara encendida y Owen dormido a su lado, escribió su última nota del día. El corazón es consciente. He pasado a formar parte de su ritmo. Luego dejó la pluma y escuchó, con los ojos fijos en el resplandor azul que volvía a extenderse bajo la superficie del lago, segura de que, en algún lugar bajo aquella quietud de vidrio, la voz de Daniel seguía esperando hablarle. La tormenta llegó sin aviso. El cielo de la mañana, despejado al amanecer, se había vuelto plomo cuando Elizabeth salió para revisar el nivel del agua. El viento azotaba el lago en ráfagas bajas, borrando el espejo perfecto que había sido su superficie. El zumbido, que antes era solo un pulso bajo sus pies, ahora vibraba en el aire mismo, haciendo temblar las vigas de la casa con el ritmo lento de un corazón gigantesco. Cada oleada de sonido era más profunda que la anterior, casi musical, y aunque la asustaba, no podía evitar sentir que la estaba llamando por su nombre. Durante 2 días, apenas había dormido. Desde que descubrió el anillo subterráneo de cristales, el ritmo de la montaña había cambiado. Ya no permanecía al fondo. La rodeaba, llenando el aire, sus sueños, los silencios entre cada respiración. Había comenzado a hablarle a Daniel en voz alta, suavemente, mientras trabajaba en el laboratorio. Las paredes vacías parecían responderle a veces con ecos, a veces con un silencio tan denso que la hacía temblar. Ahora, mientras el trueno retumbaba sobre los picos, sintió que la resonancia se volvía inestable. Sus instrumentos, los pocos que aún funcionaban, mostraban picos erráticos. El patrón fijo de 27 segundos fluctuaba sin control. El sistema intentaba equilibrarse, pero parecía haber olvidado cómo. Recordó la nota de Daniel, grabada en su memoria. Ella sabrá cuándo llegue el momento. El corazón recuerda a quienes escuchan. Un relámpago iluminó el lago, revelando por un instante el resplandor que subía desde el fondo. Era más fuerte, extendiéndose hacia afuera en ondas que brillaban como el aliento sobre el vidrio. Toda la cuenca pareció inhalar. Owen estaba a su lado, envuelto en una manta, con el rostro pálido de asombro. «Es más fuerte», susurró. Ella se inclinó, apartándole un mechón de la frente. «Está bien», dijo, aunque no estaba segura. El zumbido se profundizó, recorriendo la montaña como un trueno lejano. Elizabeth lo sintió dentro del pecho, sincronizándose con su propio corazón, hasta que ambos latieron al unísono. Esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas, volvió al laboratorio. El aire era espeso, cargado del olor a metal húmedo y piedra viva. Encendió la lámpara y observó su llama temblar con la vibración. La red de cristales en la pared brillaba débilmente, respondiendo antes, incluso de que se acercara. La resonancia estaba consciente. La reconocía. Colocó la lámpara sobre la mesa y revisó el generador. Los diales parpadeaban. Los cables temblaban al compás del pulso de la tierra.
Giró las perillas con cuidado, recordando las notas de Daniel, los cálculos que alguna vez había considerado un delirio poético. El campo responde a la emoción, había escrito. La calma estabiliza, el miedo amplifica. Respiró hondo, intentando serenarse. Había notado que cada vez que se desesperaba, la montaña respondía con violencia. Ya no era una cuestión de estudio, era supervivencia. Si las vibraciones seguían aumentando, toda la cuenca podía colapsar. Debía comprender cómo apaciguar el sistema, devolverlo al equilibrio, antes de que la tormenta arriba y la energía abajo destruyeran el valle. Cerró los ojos y escuchó. Bajo el trueno, el pulso continuaba, más lento, más pesado. Su propio corazón se alineó con él, y por primera vez sintió reconocimiento en lugar de miedo. No era solo el sonido de la montaña, era el eco de Daniel, persistiendo en aquella frecuencia. Cuando abrió los ojos, los cristales resplandecían con más fuerza. Un zumbido suave llenó la cámara, vibrando dentro de sus huesos. Se acercó y apoyó la mano en la superficie del cuarzo. Estaba tibio. De inmediato, una corriente de luz recorrió la estructura, extendiéndose por las vetas de cobre, y el zumbido se elevó hasta convertirse en una nota sostenida. La resonancia inundó su mente con imágenes. Daniel junto a Murray, más jóvenes, los cristales brillando igual que ahora. Luego la explosión, la luz cegadora, el temblor que partió la tierra y lo arrebató de su vida. Lo vio girarse una vez más antes de desaparecer en la oscuridad. Sus rodillas flaquearon. Se sostuvo de la consola, con lágrimas corriéndole por la cara. La luz pulsó en respuesta, suave, como si el sistema mismo la consolara. Susurró su nombre, y los cristales centellearon aún más, bañando las paredes de un azul luminoso. Arriba, la tormenta rugía. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, y el lago comenzaba a desbordarse. El zumbido en las paredes se convirtió en un rugido grave. Elizabeth corrió al generador. Las lecturas eran alarmantes. La energía crecía de manera exponencial. Si alcanzaba un punto crítico, la roca podría fracturarse. Recordó un viejo esquema con una nota en el margen. Estabilización manual mediante conductor orgánico. Se requiere enlace directo. Conductor orgánico. El sistema necesitaba un cuerpo vivo, un enlace humano capaz de absorber y redirigir la energía. Eso era lo que Daniel había intentado. Eso lo había matado. Un estruendo sacudió los túneles cuando parte de la pared se resquebrajó. El agua comenzó a filtrarse por las grietas, brillando bajo la luz. No tenía tiempo. Owen dormía arriba, confiando en ella. No podía permitir que la montaña los devorara a ambos. Giró el interruptor principal. Los cristales estallaron en un resplandor blanco que llenó la cámara como un amanecer submarino. Presionó la mano contra la red y sintió la corriente atravesarla. El aire vibraba, cada nervio de su cuerpo encendido, cada latido en perfecta sincronía con el pulso de la montaña. El dolor fue breve. Después llegó una ola de claridad, una conexión que trascendía el pensamiento. En ese instante, vio el patrón completo. La resonancia no era caos, sino música. Cada vibración era una nota, cada cristal, una cuerda. El sistema buscaba armonizar con ella, estabilizarse a través de su presencia. Controló su respiración, concentrándose en la calma, en la vida, en el amor. El recuerdo de Daniel sosteniendo a su hijo recién nacido. La risa de Owen junto al lago. Las mañanas tranquilas antes de la tragedia. La luz se suavizó. Las vibraciones disminuyeron, su ritmo igualándose al de su corazón. El rugido de la tormenta se apagó hasta volverse un murmullo. Una calidez se extendió desde su pecho, liviana, profunda. Por un instante creyó escuchar la voz de Daniel, clara y tierna. «Está bien, Beth, lo encontraste». Y luego, silencio.
El resplandor se redujo a un azul tenue. Los cristales ya no vibraban, latían suavemente, como un corazón en reposo. Elizabeth soltó la consola y cayó de rodillas, exhausta pero viva. El aire estaba tibio y quieto, las paredes en calma. Afuera, la lluvia cesó. El viento se detuvo. El sistema se había estabilizado. Cuando subió las escaleras hasta el vestíbulo, el amanecer despuntaba. La primera luz del día entraba por las ventanas estrechas, reflejándose en el suelo húmedo. Owen estaba sentado en el escalón, frotándose los ojos. ¿Ya terminó?, preguntó. Ella asintió, abrazándolo con fuerza. Sí, susurró. Ya terminó. Juntos salieron al exterior. El lago estaba sereno de nuevo, su superficie lisa y brillante. El resplandor bajo el agua se había desvanecido casi por completo, visible solo como un leve destello bajo la luz del día, como si la montaña hubiera vuelto a dormir. El aire olía a lluvia, a piedra y a algo más limpio, como el aire después de una enfermedad. Elizabeth se quedó de pie en la orilla, con Owen de la mano. Por primera vez desde la muerte de Daniel, sintió paz. Comprendió entonces lo que el sistema era, lo que Murray y Daniel habían intentado descubrir. No era una máquina como las que fabrican los hombres, sino una red viva de energía, una inteligencia antigua tejida en las vetas minerales de la tierra. No tenía voz, pero recordaba cada vibración, cada latido que la había tocado. Daniel no lo había destruido, lo había despertado, y ahora, a través de ella, descansaba otra vez. En los días siguientes, Elizabeth reparó los daños de la tormenta. Limpió el laboratorio, cubrió la red de cristales con una lona y escribió sus notas finales. El sistema se mantiene estable. La energía contenida. La resonancia responde solo a la calma emocional. Creo que permanecerá en reposo mientras haya paz. Por las noches, se sentaba junto al lago y observaba las estrellas reflejadas en el agua. A veces creía oír un zumbido leve, lejano y tranquilo. Ya no le daba miedo. Era el sonido de la continuidad. La montaña respirando, la tierra recordando. Owen jugaba cerca, dibujando círculos en la arena que se expandían como ondas, perfectamente espaciadas. Elizabeth sonreía, reconociendo el patrón de los antiguos registros del sismógrafo. Su hijo, sin saberlo, repetía el ritmo de la montaña. La vida volviendo a su ciclo, suave e infinito. Mientras el crepúsculo se hacía más profundo, sintió que el último resto de miedo se disolvía. La casa detrás de ellos, medio enterrada en la roca, permanecía firme y silenciosa, ya no como un refugio, sino como algo vivo, en paz. El resplandor bajo el lago titiló una vez más, suave, apenas perceptible, como un saludo. Elizabeth cerró los ojos y escuchó. El latido de la montaña era constante, leve pero seguro, y sintió su propio corazón responderle en el mismo compás. Por primera vez, el silencio significaba paz. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el siguiente video, que ya te está esperando. Hay muchas más historias por descubrir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado poderosas como para guardarlas solo para uno mismo.